Fanny, Dios te bendiga, hija. Margarita, todos sean bienvenidos. Iker, Dios te bendiga, hijo. Hola. Muy bien, vamos a dar lugar a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy bonito que se titula Llenos del Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, lleno del Espíritu Santo. Al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, amada iglesia, ahí en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al estudiarlo, vamos a descubrir que cada vez que la gente era llenada del Espíritu Santo, ¿verdad?, en su interior, se volvían poderosos evangelistas. Si tú has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar que hay muchos sucesos que pasaron con los que ya eran discípulos de Jesús, con todos aquellos que se convirtieron en apóstoles. Primero fueron discípulos y después se convirtieron en apóstoles. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles narra todos estos sucesos, manifestaciones del poder de Dios a través de su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que la gente era llenada del Espíritu Santo, se volvían poderosos evangelistas, obrando milagros para el Señor Jesús. Hoy vamos a estar hablando de ese nivel de unción. Vamos a equipar a la iglesia, vamos a estar explicando cómo es que se da ese nivel de unción. Y primeramente, para explicar esta parte de la unción de Dios, de lleno del Espíritu Santo, vamos a ver cómo Jesús es ungido. El ser ungido es un término que se usaba, o se usa más bien en la actualidad todavía, pero vamos a explicar que cuando un profeta, un rey o un sacerdote eran escogidos por Dios, era derramado aceite, el aceite de la unción sobre su cabeza, y eso era un símbolo de que el Espíritu Santo venía sobre él y estaba con él. Amén. Entonces, hoy en día un pastor o a un servidor o a un profeta, a un siervo de Dios, también se le unge con aceite. De ahí viene la palabra ungimiento, ¿verdad? Y es con aceite, es un escogido de Dios. Entonces vamos a ver primeramente cómo es que nuestro Señor Jesús es ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así: con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los que están oprimidos. Amén. Entonces vemos que primeramente a eso fue mandado el Señor, fue escogido para hacer todo ello. Amén. Para hacer milagros. Jesús dijo que él estaba ungido por el Espíritu Santo. Dios lo escogió y lo ungió con el Espíritu Santo. Amén. Para poder predicar. Gloria a Dios. Entonces de ahí viene. Jesús es la cabeza, Jesús es la roca, es el inicio de nuestra iglesia. La predicación, amada iglesia, son la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? La predicación o la palabra de Dios representa la unción de Dios. Cuando nosotros predicamos necesitamos tener esa unción, ese ungimiento, para que la palabra sea respaldada por Dios. Y todos aquí tenemos el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que significa. Si nosotros predicamos sin la unción del Espíritu Santo, no va a tener la efectividad que tiene cuando viene la unción de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Una predicación poderosamente ungida siempre va a producir resultados.
por ello la importancia de tener esa unción. Vamos a ver un poco de cómo se desarrollaba en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el caso de Felipe en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Libro de los Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Libro de los Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8 dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Entonces este servidor de Dios se movía en esa unción que Dios le había dado al predicar, al evangelizar. Amén. Felipe proporcionó un ejemplo en el Nuevo Testamento para el evangelismo de milagros. Felipe no solamente era obediente y fiel en evangelismo masivo, o sea, con muchas personas, él era obediente y efectivo en el evangelismo persona a persona. Entonces hay un evangelismo que se hace masivo, que se hace donde hay mucha gente, pero también se puede hacer de persona en persona. La gente en Samaria oyó las cosas habladas por Felipe y vio los milagros que él hizo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Vamos a ver cómo Dios hizo los milagros a través de Felipe. Hechos 8, versículo 26 al 31. Libro de los Hechos 8, 26 al 31. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que le predicara. Dice que Felipe le predicó de Jesús a él. Entonces ahí fue un evangelismo de persona a persona. Y necesitamos esa unción de Dios. ¿Ustedes han experimentado quererle hablar a una persona de Dios? Como que algo dentro de ustedes les dice que le hablen. Eso fue lo que le pasó a Felipe. Esa es la unción de Dios dentro de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a Hechos 8:35 para ver qué pasó. Hechos 8:35. Hechos 8:35. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice así Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Amén. Es muy importante siempre traer nuestra Biblia, porque a veces de memoria no lo sabemos. Entonces él le predicó el evangelio de Jesús.
En ese tiempo la aprendían de memoria porque no había acceso al papel, tanto como hoy en día, era caro. Entonces ellos lo grababan. Hoy tenemos la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, muy bien. Cuando mucha gente oye sobre la Gran Comisión, ellos dicen: yo nunca podría pararme ante un grupo de gente y hablar. Ciertamente Jesús no le estaba hablando a gente como yo. Muchas personas piensan que el evangelismo no es para ellos. Cuando oyen los milagros que hay en la Biblia, piensan que es para gente sobrenatural, y no. Dios puede usar a cualquier persona. Amén. Él debió haberle estado hablando a aquellos que Él ha llamado para ser predicadores. Es otro pensamiento que nosotros muchas veces tenemos, que solamente a las personas que Dios llama para ser predicadores son los que pueden evangelizar, y eso no es cierto. Todos podemos evangelizar. Amén. Marcos 16, versículo 15. Vamos a seguir avanzando. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a ver cómo es que lo enseña Dios, para que vean que no es que yo les diga, sino que lo dice la Biblia. Marcos 16, 15, ¿sí? Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces eso se lo dijo a los discípulos. ¿Y nosotros qué somos? Somos discípulos de Dios, ¿verdad? Somos sus seguidores. Muy bien. Marcos también continuó. Vamos ahí mismo a Marcos 16, 17, abajito. Dice Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen en Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Entonces, a los que creen, ¿tú crees en Jesús? Entonces ahí dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Por eso es que ven que algunos de los hermanos hablan en lenguas, porque son señales que le siguen a los que creen, ¿verdad? Algunos también expulsan a los demonios. ¿Los han visto cuando expulsan a los demonios? ¿Usted ha visto, hermana Luisa? Sí. Pues es por eso, porque aquí dice que a los que creen les seguirán esas señales. Amén. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Muy bien, vamos a continuar. Todos los creyentes deben predicar el evangelio. Y aquí es donde muchas veces como que, a ver, vuélvanmelo a repetir, ¿no? Todos los creyentes deben predicar el evangelio. Sin embargo, predicar no significa que debamos pararnos detrás de un púlpito para predicarle a un grupo de gente. Esto quiere decir que aunque yo esté atrás de este púlpito, no quiere decir que solamente aquí tenga que predicar. Tengo que salir a predicarle a la gente. Eso era lo que estábamos platicando yo y la pastora hace unos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te inquieta. No solamente mi trabajo, mi servicio es predicarle aquí a la gente, sino que también tengo que salir. Pero no nada más yo, sino también ustedes. ¿Sale? Muy bien. En el ejemplo de Felipe y el etíope, vemos a Felipe sentado predicándole de uno en uno. Hechos 8, 36 al 38, nuevamente. Hechos 8, versículo 36 al 38. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. ¿Ya lo tenemos? Hechos 8, 36 al 38. ¿Ya lo tienes, Paz? Hechos 8, versículo 36 al 38. ¿Ya lo tiene, Lupita? Muy bien, dice así, Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le
bautizó. Y tú me dirás, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Pues el bautismo es importante. El bautismo es importante para que pueda fluir más la unción de Dios en ti. Ya la tienes, pero el bautismo te ayuda, también es una bendición de Dios para que fluya. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, el bautismo es un símbolo de arrepentimiento de nuestros pecados. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios nos perdona los pecados y entonces los sepulta en las profundidades del mar, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, es porque le estás dando lugar a Dios, y entonces Dios te puede usar para su reino. Por eso es importante el bautismo. Entonces, lo menciona esta palabra porque necesitamos fluir en la unción de Dios, ser llenos del Espíritu Santo para poder evangelizar. Amén. Entonces ahí lo dice: yendo por el camino, llegaron a donde había agua. Y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado en esta agua? Y Felipe le dijo: si tú crees de todo tu corazón, puedes bautizarte. Entonces, uno de los requisitos para que te puedas bautizar es que creas. Es creer, es tener fe, ¿verdad? Entonces, por eso Felipe lo bautizó, ¿verdad? Porque le dijo el eunuco, y respondiendo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Por eso es que cuando bautizamos, bajamos con la persona al agua y lo sumergimos. Amén. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces es importante que aprendamos eso, porque estamos viendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Porque a veces alguien nos dice: no, es que no eres lleno del Espíritu Santo, o esa persona es llena del Espíritu Santo, y nosotros nos sentimos tristes porque pensamos que no la hacemos, ¿verdad? Pero no, sino que es para todos, pero hay que trabajarlo. Amén. Vamos a ver la estrategia de Pablo rápidamente. Pablo dijo que él había predicado plenamente el Evangelio. Vamos a ver a Pablo, un ejemplo de un gran evangelista. Romanos capítulo 15, versículo 18 al 21. Vamos rápidamente a Romanos 15, 18 al 21. Romanos 15, versículo 18 al 21. Romanos 15, versículo 18 al 21. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? Muy bien, dice así Romanos 15, versículo 18 al 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Entonces ahí vemos el ejemplo de Pablo. Pablo nos dijo que él no se atrevería a hablar sino de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por medio de él para la obediencia de los que no creen todavía en Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Con la palabra de Dios y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Entonces Pablo predicaba, pero también había milagros de poder que lo respaldaba la misma palabra de Dios. Amén. La potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Me van siguiendo?
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de manera que me esforcé en predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Eso quiere decir que Pablo respetaba los lugares donde ya se había predicado. Él iba a los lugares donde no se había predicado. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces hay que respetar los lugares donde ya se ha predicado. Amén. Eso es lo que nos dice. Pablo, amada iglesia, estaba comprometido al evangelismo de milagros de fronteras, o sea, más allá de un solo lugar. La gente que nunca había oído y vio, entendió. ¿Qué fue lo que vieron y entendieron? La palabra de Dios, y también vieron los milagros, las señales y prodigios que hacía Dios a través de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay tres aspectos importantes en el evangelismo. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Número 2, los hechos. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es eso? Pues lo que hacen con el respaldo de Dios. Las señales, los milagros, todo ello. Amén. Las señales y los prodigios. Esos son tres aspectos importantes para el evangelismo. Amén. Entonces, así lo hacía Jesús y así lo hizo Pablo también. Gloria a Dios. Una mezcla cuidadosa y orquestada, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Hechos y milagros es la estrategia de la Biblia para alcanzar a las naciones para el Señor Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5. Vamos rápidamente ya cerrando. Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5. Estamos viendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo? Hechos, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya tienes paz? Bueno, dice así, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces lo que Pablo dice es que él cuando predicó, no lo hizo con la sabiduría de los hombres, sino lo hizo con la palabra de Dios y con el respaldo de la misma palabra, haciendo sanidades, milagros, prodigios. Amén. Entonces así predicaba Pablo y así tenemos que predicar nosotros. Amén. Por eso la palabra siempre es muy importante que se lleve. Si vas a orar con un enfermo, tienes que orar con la palabra. Si no la llevas, bueno, pues ya la debes de aprender de memoria. Amén. Cierro. Todo esto, amada iglesia, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, como los ejemplos que acabamos de ver, para que seamos una iglesia militante, una iglesia guerrera, un ejército de Dios, un ejército que evangelice. Amén. Para ser evangelistas efectivos en cualquier cultura, debemos estar convencidos de 4 verdades.
hay 4 verdades. 1, el poder del evangelio. Hay poder en la palabra de Dios. Número 2, el poder a través de la palabra de Dios en sanidades. ¿Sale? 2, el poder del evangelio completo. Todo tiene mucha sabiduría, pero también tiene poder. También la misma palabra actuando en milagros, en señales, en sanidades, por el poder de Dios. Número 2. Número 3, el poder del nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, a la hora de evangelizar, tenemos que orar por las personas diciendo en el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante que a veces llegamos al evangelismo y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Está bueno el sol, está re bonito aquí, y vemos a las personas y pasan. No, a la otra, y va a la otra persona y pasa. Eso es normal, ¿no? Porque pues estamos aprendiendo. Pero también es cierto que cuando salimos a evangelizar, el mismo Espíritu Santo de Dios te pone a qué persona hay que hablarle. Así llegó Margarita, por ejemplo, a través de Irlanda. Irlanda testifica que ya la había visto y que pues, hacía que no, pero algo le decía que le tenía que hablar a Margarita y no le hablaba hasta que entendió que era el Espíritu Santo, lo que estamos viendo hoy, la unción que está dentro de cada uno de nosotros. Y entonces le habló a Margarita y Margarita aquí está con su familia desde hace un año, gloria a Dios, amén. Ahí está Iker, ahí está Estefanía, estaban más chiquitos y ahí están. ¿Por qué? Porque una persona fue sensible a la unción, a la llenura de Dios que está dentro de él y obedeció, amén. Y que el evangelismo, número 4, el evangelismo es una obra soberana. ¿Qué quiere decir que es una obra soberana? Pues que Dios lo hizo, Jesús lo hizo, y Él nos manda que lo hagamos. Yo sé que a muchos no les gusta, que es cómodo estar aquí oyendo, cantándole a Dios, pero es una orden soberana. ¿Qué quiere decir que es una orden soberana? Que Dios lo está mandando y que Dios nos va a pedir cuentas si lo hicimos o no. Amén. Y dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, ¿verdad? Muy bien. La cristiandad del libro de los Hechos fue esparcida por un evangelismo de poder, agresivo y militante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, esto es seres humanos, sino con las fuerzas de las tinieblas. El reino de Dios es esparcido, avanzando con fuerza contra los reinos que Satanás ha establecido en la tierra. El evangelismo efectivo incluye una guerra espiritual agresiva y una demostración del poder de Dios a través del evangelismo de milagros. Hay una guerra por las almas, entonces requiere del evangelismo de milagros. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver el poder de Dios. Mucha gente se va a convertir. Veíamos un video de Santiago. Santiago fue uno de los discípulos, uno de los apóstoles, y le decía al Señor Jesús, ¿por qué no me sanas? Dice, porque tú tienes la suficiente fe, que aún sin ver los milagros y las señales, tú tienes fe, pero tú vas a ser un testimonio viviente de que aún que no puedes caminar bien, tú vas a sanar a las personas, y tu sanidad perfecta te la va a dar Dios cuando estés glorificado junto con Jesús. Entonces vemos que los caminos de Dios son diferentes para cada uno, pero hay gente que necesita ver esas señales para creer, y hay otras personas que aunque vean los milagros, simple y sencillamente pues no van a creer, ¿verdad? Pero es necesario la manifestación del poder de Dios para evangelizar, ¿verdad? Mínimo que cuando ores por una persona, la persona sienta la llenura que tienes tú del Espíritu Santo que está en ti,
y entonces diga, ah, caray, como que esa oración fue diferente. Amén. Gloria a Dios. Y terminamos con el siguiente versículo, Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Ya lo tenemos, dice así, para terminar, dice Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufría violencia, había dificultades, había maldad. Y es por eso que solamente los valientes arrebataban el reino de Dios para sí mismos por la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser determinados para tomar lo que Dios nos dice en su palabra y tomarlo para nuestra vida, porque Jesús ya pagó el precio. Amén. Por eso, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar por nuestras ofrendas y para orar por ustedes y ser despedidos. Amén. Voy a pedir a la pastora Ivonne que nos ayude a orar por las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por mis hermanos, por cada una de sus ofrendas, de sus diezmos que van a ser depositados en este alfolí. Te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que la maldadora alegre, Padre. Te pido, Padre, por sus trabajos, por sus negocios, por sus invernaderos, sus animalitos, Padre, por si hay necesidad de trabajo, que tú le abras las puertas, multiplica sus monederos, sus carteras, su dinero, Padre, que no le falte el vestido, el techo, el calzado, el alimento físico, pero también espiritual. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, amada iglesia. Pueden pasar a ofrendar, a diezmar. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando ahí en sus lugares. Les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro para orar por ustedes. Amén. Vamos a esperar un poco más para pasen a ofrendar. Vamos a terminar orando. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces ahí en su lugar, cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus niños, bendecimos a tu iglesia. Tu palabra ha sido dada, Señor. En el nombre de Jesús, hoy hemos visto, Señor, llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaramos que esa unción del Espíritu Santo está sobre cada uno de tus hijos, de tus niños, de tus hijas, Padre, de los varones, de toda tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, y activamos esta palabra, la tomamos en el nombre de Jesús, cuando por medio de nuestro Señor Jesús tenemos esta palabra, acceso a esta herencia. Porque como dice tu palabra, Señor, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y tú nos has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a pregonar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra se activa, Señor, en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros niños, y que tú, Señor, cuando prediquemos, cuando evangelicemos, tú nos darás el respaldo con esos milagros, con esos prodigios, con esas señales y esas sanidades, porque la obra es tuya. Señor, declaramos que somos obedientes y evangelicemos al momento
de salir a las calles con nuestros vecinos, con las personas que tú nos pongas dentro de nosotros por la unción que has depositado en nosotros, que tengamos que compartirle el evangelio. Oramos, Señor, por obreros para tu obra. Manda obreros, Señor, a la mies, Padre, porque la cosecha ya ha sido conquistada por ti, Señor Jesús. Manda servidores, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser evangelistas llenos de unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu iglesia, y en el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Vamos a terminar alabando. Gloria a Dios. Ahí cierra tus ojos, cierra tus ojitos, no te distraigas. Vamos a cantarle a Papito Dios. Vamos a cantarle a Papito Dios, Fanny. Cierren sus ojitos. Vamos a cantarle a Dios. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Cierra tus ojos y empieza a alabar al Señor. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor Jesús. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Levanta tus dos manos y dile fuerte, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. la unción de Dios está en ti. La unción de Dios está en ti. Como el Señor Jesús, el Señor te ha ungido. Tienes el respaldo del Señor, tienes la unción de Dios, toda la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Yo desato, Señor, esa bendición para tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a cantar una vez más, a pesar de mi infidelidad. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel, Jesús. y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Cierra tus ojos y alábalo con todas las fuerzas de tu corazón. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Tú eres fiel, Jesús. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría? Díselo. ¿Cuánto daría, fuerte. Señor? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas?
aleluya. Vamos, dímelo con todas las fuerzas de tu corazón. Como me amas a mí. El amor de Dios va mucho más allá de lo que hemos conocido, ¿verdad que Así sí? es, Señor. Que nos ama más allá de lo Nos que amas nosotros con amor podamos amar. eterno, Señor. Nunca ganarás a Él en amar. Como Siempre te amará quisiéramos, más de lo que tú Señor, le puedas amarte amar. como tú Él te nos amará más amas, de lo que te Señor. ama tu esposa, tu hijo, tu mejor amigo. Danos más El de tu Dios amor va más infinito, allá de lo que Señor. tú y yo hasta ahora hemos conocido. Enséñanos Es tu amor, a ser es eterno. amorosos Dice como la tú lo Biblia, eres, Jehová Señor. se manifestó a mí. ¿Cuánto hace ya mucho daría tiempo por diciendo, amarte? con amor eterno Como me te he amas tú a amado. mí, Por Señor. tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué no Así es, levantas tus Señor. manos una vez más? Amén, amén, Y tu aleluya, voz y le dices Señor. gracias por ese amor, Señor. Gracias, Señor, por ese amor Y ágape, levanta un por ese cántico amor nuevo. perfecto. En el nombre de Jesús, Un cántico Señor. de adoración. Te adoramos, Un Señor, cántico te de adoramos, acción de Señor, te adoramos, gracias. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Dale Te fuerte tu alabamos, Señor. adoración. Bendecimos a tus niños, Dale Señor. fuerte tu alabanza. Bendecimos a tus niños, Señor. La unción sobre Adórale ellos. más, La adórale llenura de más, Dios sobre adórale tus hijos, Señor. Tú eres bueno. La unción de Dios sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que es así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y exaltamos tu nombre, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor. Y bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios, amada iglesia, estamos despedidos. No olvide saludar al hermano, darse la paz en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga y estamos despedidos. Amén.